Hola, mi nombre es Jorge Gallegos. Soy estudiante del Instituto Superior Nelson Torres. Pertenezco a la carrera de Desarrollo de Software y este es un trabajo para Fundamentos de Programación. Bueno, comencemos. El tema a tratar en nuestro video es demostrar los conocimientos adquiridos sobre programación orientada a objetos. Primero, ¿qué es programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación. ¿Y qué es un paradigma en programación? Es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores, cuyo núcleo central es incuestionable en cuanto que únicamente trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados, es decir, una forma por la cual los programadores emplean para resolver problemas a partir de clases y objetos. Es una forma especial de programar más cercana a cómo se expresan las cosas en la vida real. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es lenguajes de programación orientada a objetos. Aquí en esta tabla vemos todos los lenguajes de programación orientada a objetos que existen, los cuales son Fortran, JavaScript, C, etcétera. Bueno, el siguiente punto es clases. ¿Qué son las clases? Las clases son declaraciones de objetos, también se podrían definir como abstracciones de objetos o moldes. Esto quiere decir que la definición de un objeto es una clase. Cuando se programa un objeto y se definen sus características y funcionalidades, en realidad lo que se hace es programar una clase. Bueno, después tenemos los atributos. Los atributos hacen referencia a los campos y variables de la clase que permiten definir las características de una clase. Los atributos hacen el papel de variables de las clases, tienen las mismas características y restricciones, pero en algunos casos cuentan con variantes y complementos. En el ejemplo de la ilustración 1, los atributos que componen la clase son string nombre, string país, int edad, métodos getter y setters. Los setters y getters son métodos de acceso, generalmente son una interfaz pública para cambiar atributos privados de las clases, dado que cuando se determinan atributos privados no hay manera de acceder a ellos sin un método de acceso. Setters hace referencia a la acción de establecer, sirve para asignar un valor inicial a un atributo, pero de una forma explícita. Además del setters nunca retorna nada, simplemente siempre asigna y solo permite dar acceso público a ciertos atributos que el usuario pueda modificar. Getters hace referencia a la acción de obtener, sirve para obtener, recuperar o acceder el valor ya asignado a un atributo y ser utilizado. Bueno, vamos a guiarnos en el ejemplo que tenemos aquí de clase persona. Para realizar nuestro ejemplo en NetBeans, vamos a crear una nueva clase. Listo. Aquí vamos a crear los atributos. Listo. Bueno, ahora vamos a crear los constructores. Para realizar eso, solo basta con dar clic derecho, insertar código, constructores, select that, generate. Listo. Aquí hemos visto cómo nuestro constructor se nos ha generado automáticamente sin la necesidad de escribirlo. Vamos a ver lo que es this. This sirve para hacer referencia a un método, propiedad o atributo del objeto actual. Se utiliza principalmente cuando existe sobrecarga de nombres. La sobrecarga de nombres se da cuando hay una variable local de un método o constructor o un parámetro formal de un método o constructor con un nombre idéntico al que está presente en la clase en el momento de relacionarse. Bueno, ahora vamos a ver lo que son parámetros argumentos. Los parámetros o argumentos son una forma de intercambiar información con el método. Pueden servir para introducir datos para ejecutarle el método entrada o para obtener o modificar datos tras ejecución salida. Sobrecarga de constructores. Sobrecarga de constructores. Permite definir más de un constructor con el mismo nombre con la condición de que no debe haber dos de ellos con el mismo número y tipo de parámetros. Métodos. Proceso o acciones disponibles para el objeto creadas a partir de una clase. Un método es una abstracción de una operación que puede hacer o realizarse con un objeto. Una clase puede declarar cualquier número de métodos que lleven a cabo operaciones de todo tipo con los objetos. Métodos void.
La utilidad de los métodos void radica en que son métodos que no cuentan con ningún tipo de retorno. Métodos de tipo. La utilidad de los métodos de tipo radica en que son métodos que cuentan con un retorno en base al tipo de dato que fue declarado. Modificadores de acceso. Los modificadores de acceso introducen el concepto de encapsulamiento. El encapsulamiento busca controlar el acceso a los datos que conforman un objeto o instancia. En este modo, una clase, por ende, sus objetos que hacen uso de modificadores de acceso, especialmente privados, son objetos encapsulados. Método de acceso public. Este nivel de acceso permite acceder al elemento desde cualquier clase, independientemente de que ésta pertenezca o no al paquete que se encuentra en el elemento. Métodos de acceso private. Es el modificador más restrictivo y especifica que los elementos que lo utilizan solo pueden ser accedidos desde la misma clase en la que se encuentran. Este modificador solo puede utilizarse sobre los miembros de una clase y sobre interfaces y clases internas, no sobre clases o interfaces de primer nivel, dado que esto no tendría sentido. Return. La palabra reservada return permite retornar valores dentro de los métodos, además de detener la ejecución del mismo. Sobrecarga de métodos. Permite definir más de un método con el mismo nombre, con la condición de que no puede haber dos de ellos con el mismo número y tipo de parámetros. Objetos. Los objetos son ejemplares de una clase. Cuando se crea un objeto, se debe especificar la clase a partir de la cual se creará. Esta acción de crear un objeto a partir de una clase se llama instanciar. Static. Los elementos estáticos o miembros de clase son aquellos que pertenecen a la clase en lugar de pertenecer a un objeto en particular. Bueno, en nuestro ejemplo vamos a crear los getters. Para eso damos clic derecho, insertar código, getter, select alt y generate. Listo, aquí tenemos todos los getters generados y ahora vamos por los headers. Seguimos el mismo procedimiento que la creación de los getters y listo. Aquí tenemos los headers y los getters, nuestro constructor, los atributos y ahora vamos a instanciar en el main. Bueno, ya tenemos aquí. Bien, aquí dentro de los paréntesis ponemos los datos de los argumentos que ya habíamos mencionado en nuestros métodos. Luego añadimos import y con el objeto p vamos a llamar a nuestros métodos. Listo. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Y bien, como vemos, nos muestra en primer lugar el saludo, luego los datos y por último una despedida. Bueno, ahora vamos a realizar la sobrecarga de métodos utilizando solo estos dos argumentos que tenemos de aquí. Bien, ejecutamos y vemos cómo nos muestra solo esos dos datos, los cuales son nombre, Jorge y apellido Gallegos. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.